así es significativo considerarlo en la Escritura. Esto es lo que leímos en Éxodo 17-16. Que cada nación, por lo tanto, así como Amalek quiso destruir a Israel, tuvo el mismo pecado que tuvo Amalek, ¿cierto?, de querer levantarse contra el trono de Dios. Israel entonces era considerado, según la revelación que encontramos en ese texto, el trono de Dios. Y por lo tanto, es digno de considerar que todas las batallas que tuvo Israel contra otras naciones era precisamente porque las naciones querían prevalecer sobre Israel. Y de hecho, en el libro de Zacarías se menciona también la revelación de Zacarías, para hacerla más o menos a dar una ubicación, ¿cierto?, dentro de lo que podría ser el tiempo en que fue dicho, ¿cierto? Tenemos en el 1, versículo 12, dice: yo, Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado habitado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió, dice, buenas palabras, palabras consolatorias, dice a aquel ángel que hablaba conmigo. Y dice, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, seré en Jerusalén y a Sión con gran deseo, y con gran enojo estoy irado contra la gente que están reposada, porque yo estaba enojado un poco, y ellos ayudaron al mal. Nuevamente aquí entonces podemos hacer la aplicación de Amalek. ¿Cierto? Amalek, que nos leímos en Deuteronomio, Éxodo 17, 16. Exactamente. Gracias por la ayuda. Entonces aquí tenemos el tema de que Amalek quiso levantarse contra el trono de Dios, ¿cierto? Entonces se levantó contra... Vamos a escribirlo mejor porque si no vamos a hacer una tontera. Entonces se levantó contra el trono de Dios. Eso fue lo que hizo. La acción fue, hizo guerra, ¿cierto? Guerra contra Israel. Y sabemos de la manera más artera, o sea, atacó a los débiles. La retaguardia pondría alcanzado en el desierto. Lo que haría cualquier estratega militar. Entonces aquí vemos y recogemos que Dios después, en los días de Zacarías, ya al término de los 70 años que me le dijo Jeremías que iba a estar cautivo Israel en manos del rey de Babilonia, dice que Dios, todo lo que ocurrió referente a esta cautividad fue porque Dios estaba enojado contra Israel. Claro, pero las naciones que atacaron a Israel ayudaron para su mano. Es decir, Dios está diciendo aquí que las otras naciones también hicieron lo mismo que hizo Amalek. Entonces aquí podemos poner a Babilonia. También ayudó al mal contra Israel. Y también fue con guerra. Lo podemos encontrar en varias partes. Esto es lo que dice Daniel, diré uno de los años, dice, cuando se acabarían las desolaciones de Israel, ¿cierto? Lo cito rápidamente.
en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente, dice, el número de años de los cuales habló Jehová al profeta Jeremías que habría de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Entonces, el apogeo de estos reinos, ¿cierto?, sería durante 70 años. ¿Cuánto estuvo cautivo Israel? 70 años. No en manos de los babilonios los 70 años, porque después traspasaron un poco a las manos de los persas, pero estuvo ese tiempo. Entonces ayudaron a ese pueblo. Ese en el fondo, Dios por mano de las naciones hace juicio contra su pueblo, pero después ocurre lo que pasó con el rey de Asiria. Dios les devuelve a ellos la mano, ¿cierto? A ellos también. Y apartarse a confiar en las otras naciones era rebelarse contra Dios. Voy a leer un texto aquí. Hay que entender un poco lo que vamos a ver aquí. Isaías 7, versículo 20. Isaías 7:20 dice lo siguiente. Parte todo en el 17 un poquito, ¿no? Dice, Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, hizo saber al rey de Asiria. O sea, ¿entienden la idea? Cuando se separó del reino de Israel y no quisieron servir al descendiente de David, ¿cierto?, terminaron confiándose después en Asirio. Hicieron pacto con el rey de Asiria en una oportunidad y llegaron a Jerusalén a destruirlo, cosa que tiene la escritura. Entonces también ellos, con el reino estaba dividido, incluso se levantó contra David mismo. Por explicarlo aquí, que también se levantaron contra David, Efraín. Y por decirlo esto, corresponde a 11, me parece que Benjamín no, como 10 tribus. Porque Benjamín quedó sujeto también a Judá. Era una tribu pequeña. Israel. El reino de Israel, vamos a ponerlo aquí para que quede más claro. También ayudó para el mal. También ayudó para este mal. Entonces Dios, ¿qué dice después? Dice, verso 18, acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. ¿Has visto cuando nos llama alguien y silba? ¿Ah? Cuando uno silba, llama a alguien de lejos, ¿cierto? ¿Y para qué usa el silbido? Para llamar. Vengan para acá, para que vean. Y disculpe que sea tan gráfico, ¿eh? Pero esa es la idea de la lectura. Silbará desde lejos, dice, a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y se sentarán sobre los valles desiertos, en las cavernas de las piedras y todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada. ¿Saben lo que es una navaja alquilada? Para raerse de la cabeza. Incluso ustedes en ese tiempo no existían máquinas tan tijeras como ahora. Usaban una navaja, una cuchilla muy filosa. Pero navaja alquilada, ¿qué significa? Que es de otro. Cuando uno alquila algo, es cuando lo arrienda. Dios toma el arriendo a estos pueblos, por un ratito, para que hagan su trabajo. ¿Y qué dice aquí? En aquel día raerá el Señor con navaja alquilada, con los que habitan
en la otra parte del río, es a saber, el rey de Asiria, cabeza y pelos, cabeza dice, y pelos de los pies dice, y aún la barba también quitará. Y acontecerá en aquel tiempo, dice que cría un hombre, que en aquel tiempo que cría un hombre una vaca y 2 ovejas, y será que a causa de la abundancia de leche comerán manteca, cierto, manteca y miel. Comerán el que quedare en el medio de la tierra. A pesar también que de aquel tiempo, bueno, voy a leer un poco aquí. Bueno, entonces, en todo caso, entonces Dios usa los pueblos para que sean la perdición de Israel. Esa es la lectura. Porque posteriormente... Hermano, disculpe, también es interesante eso, porque cuando se va, también que aquel tiempo, que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 ciclos de plata, será para los espinos y cardos. Asolación, eso es. Asolación. Asolación. Entonces después usted puede leer también algo parecido en 10:12. ¿Todavía? Sí. Y aquí viene la respuesta a todo lo que venimos haciendo. Y acontecerá que después que el Señor hubiera acabado la obra en el monte de Sión, en Jerusalén, visitaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y sobre la gloria de la altivez de tus ojos. Porque dijo, con mi fortaleza, con mi mano, he hecho esto, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, se engrandeció. Es lo que pasó al rey de Babilonia también, cuando había hecho todas las cosas, no, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Babilonia se fortaleció para hacer juicio. Dios lo que se fortaleció para hacer juicio sobre otras naciones. En el fondo, todas las naciones se han estado destruyendo una a otra conforme a la voluntad de Dios, hace tiempo. Dios hace que una se levante contra otra, los motivos son injustos. Pero también son juicios y castigos de Dios en la tierra. Ese es el concepto de lo que pasó. Si a Israel le pasó eso, también pasa entre las naciones. Dios levanta una respecto a la otra. Pero Israel, en medio de estas naciones, cada vez que pasó una nación sobre él, Dios después le cobró por haberse levantado contra el reino de Dios. Así de aquí hoy, de esa nación, quedan solamente algunos países, pero que ya no se llaman Asiria, ¿cierto? Tienen otros nombres. Se perdió la línea genealógica, pero sin embargo de Israel ya no dice que su rey está sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Bueno, esto que estoy leyendo aquí tiene como propósito que nosotros veamos de que Dios ha celado a Israel por medio de naciones. Se ha enojado con ella, la ha entregado a juicio en manos de ella, pero luego hace juicio también sobre las naciones. Por lo tanto, el concepto de la venida de un reino de Dios, de un ajuste de cuenta contra las naciones, es el hilo conductor de la idea bíblica de eso que estamos leyendo, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, si Dios ha levantado su rey y su reino en la tierra, en Israel, ¿puedo decir eso, no? Es lo que estoy diciendo. Si Dios ha levantado su rey en la tierra, y su reino en la tierra, en Israel, no en el Israel ahora, sino que en el que será futuro cuando venga Cristo, pero que procede de aquí. Ya en los días de Amalek no había rey de Israel, no estaba el Mesías presente, Jesucristo, ¿cierto? Pero el propósito de Dios era reinar, ¿cierto?, sobre Israel. Que este rey reinara sobre Israel y sobre todas las naciones. Aún así, a pesar de que no estaba, Amalek se demuestra en la Biblia levantándose con el trono de Dios. Siendo que el trono de Dios, Salomón dice que Dios no habita en casa hecha de mano humana, o sea, al menos Dios no habita aquí con el hombre, está en los cielos, dice, ¿cierto? Y la tierra ha echado a sus pies. Pero sí Dios considera, a pesar de eso, nos abre los ojos y nos dice, Israel, la nación, a causa de la promesa hecha a Abraham, ¿cierto?, de levantar desde ahí una bendición para todas las naciones,
es el trono de Dios. ¿Cómo lo dijimos el domingo anterior? ¿Por qué estoy hablando de lo mismo? Porque hay singularidades en la Biblia, como por ejemplo, vamos ahora a leer en Deuteronomio 17, 14. Pastor, lo que atentaba este hombre en el fondo es contra la simiente que está a los lomos de Judá, ¿verdad? Usted hace tiempo hemos conversado acerca de este tema, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, que no en vano está ahí Moisés. Moisés fue escogido por Dios para liberar a un pueblo conforme a la promesa hecha a Abraham. ¿Cierto? Dios visitó a su pueblo en Moisés. ¿Qué le había dicho a Abraham? Tu simiente será cautiva 400 años, pero que después dice yo, no lo liberaré. Entonces, conforme a esa promesa, se le apareció el ángel en la salsa. Porque dice que era un ángel. Ojo. Se le hizo un ángel el que estaba en la salsa y dice la voz de Jehová. Entonces, si era lo que Dios había dicho antes, y lo había dicho antes en virtud de que dice, te haré una gran nación. También le había dicho a Dios que haría de Israel una gran nación. Pero muchos piensan que Dios, para formar su nación, no importa si usted es creyente en Dios verdadero y en sus promesas o no lo es. Dígame usted, hermano, si ha leído la Biblia ya hace tiempo, que Dios jamás consideró a su pueblo a los que no guardaban su ley. Lo llamaba generación de dos. Le decía que eran como Sodoma y Gomorra. Dice que no era pueblo suyo, los ruanos, no pueblo mío. Entonces, nunca Dios incluyó dentro de su pueblo a los que del pueblo no permanecían en la verdad. Está claro entonces que no está hablando de Israel según la descendencia física de Abraham. Está hablando de un pueblo que es fiel a Dios en la verdad. Bueno, yo aquí quería empezar a leer una cosa que me sorprendió, y no porque ando buscando cosas nuevas, sino que Deuteronomio 17 habíamos dicho. Sí. No sé si ustedes se hayan fijado en esta lectura, ¿no? Pero es probable que no sea nueva para alguno de ustedes. Pero a mí me sorprendió la anticipación de Dios aquí en esto, respecto al Mesías. Dice, cuando hubiereis entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres y habitáis en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como todas las gentes que están en mis alrededores. 14. Deuteronomio 17, 14. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y la poseyeres, y habitares en ella, y dijeres, pondré rey sobre mí, como toda la gente que está en mis alrededores, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Vuelvo a leer. ¿Pondrá al que tú quieras? No, al que Jehová tu Dios escogiere. De todas las naciones que hoy existen en el mundo, ¿qué nación puede decir que el rey que Dios ha puesto ha sido el que Dios ha escogido? En el fondo son todas. Vino el corazón de los... Ningún rey actual, ¿cierto?, puede decir, ¿cierto?, cuando ha sido elegido por el pueblo, ¿cierto? Uno es ser un Saúl y otro ser un David. ¿Cuál es la diferencia? Las votaciones nos permiten elegir Saúles. Claro. Y a ver cómo nos vamos. Ya ha pasado ya. ¿O no? Y vamos a seguir eligiendo Saúles. Porque aquí no somos gobernados por profetas. No decimos el que Dios escogiera. Entonces queda claro que Israel es el reino de Dios. Porque en ese rey solo puede reinar el que Dios escogiera. Ahora, ¿qué significancia tiene esta? Muchas. ¿Cómo Dios puede señalar quién es el rey? ¿Cómo señalaba Dios a quién es su rey?
Tiene que tener alguien que tiene la capacidad para reinar. Y esa competencia solo la puede dar Dios. Sabiduría de lo alto. ¿Qué es lo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo? Vino lleno del poder del Espíritu de Dios cuando salió del Jordán, ¿cierto? Dios le concedió, siempre lo tuvo, pero ahí liberó la potestad que había en él para que pudiera. Jesús tenía toda esta potestad, pero ¿qué decía el hermano? Manifiéstate al mundo. Y decía, mi tiempo no ha llegado. Entonces recibió potestad del Espíritu de Dios, de poder ahora operar con todo el poder que le había dado para manifestar su reino. Bueno, aquí entonces, dice aquí, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová escogiere. La tremenda diferencia, Amalek eligió un Saúl. Babilonia, ¿qué le pasó a Amalek? Cayó. ¿Qué le pasó a Babilonia? Por causa de la soberbia de su rey, también. Y Dios lo entregó en manos de otros. Y también el reino de Israel, Dios lo entregó en manos de los asirios. Y el que estaba prevaleciendo entre todos estos reinos era Judá. Judá es cuanto aparte. ¿Cierto? Judá, entonces, fue el último reino que se extinguió, porque aquí estaba el rey que Dios escogió. ¿Cierto? Conforme a la promesa hecha a David, no faltará de ti varón que se siente sobre tu trono. Entonces fíjense cómo Dios nos va ordenando el asunto. Dios hizo un reino de la simiente de Adán, manifestó a un reino que fue de la simiente de Adán, sigamos la línea genealógica del Cristo. Adán, Abel, no, porque murió, ¿cierto? ¿Qué no sucedió? Set. ¿Cierto? Vamos más cortito. Noé. Después, Set. Y de ahí nos vamos bajito más rápido porque es difícil acordarse de todo, ¿cierto? Y de ahí vemos entonces Abraham, ¿cierto? Y de Abraham, ¿cierto? Nos vamos hasta Israel o Jacob. Jacob 12 patriarcas, de los 12 patriarcas, Judá. Y de Judá, ¿cierto? Al hijo de Isaí. ¿Cierto? Y del hijo de Isaí, Dios levantaría a aquel varón, dice que su reino será eterno para siempre y no se la da jamás a otro. Entonces fíjense toda la idea que tiene Dios nos plasma en esta escritura. ¿Está Dios empeñado en traer su reino a la tierra? ¿Vendrá entonces? ¿Vendrá este reino? Fíjense que toda esta lectura que hice simplemente para demostrarle que cuando hablamos del reino no es una palabra bonita, qué hermosa, vaga, no, es un reino que va a dominar sobre todos los otros reinos. Un día usted se va a pasar por la ciudad celestial y no va a ningún lanza. Y toda la gente nos va a estar hablando de los pecados que hizo el otro día y jajajeándose, sino que cada uno alabando a Dios en su corazón, con un corazón, por lo menos como el de Padre Bautista, lleno del Espíritu de Dios. Eso le digo, el reino de Dios se va a establecer. El reino de Dios va a venir. Jesús lo anunció, el reino de Dios se ha acercado. ¿Se acuerdan que lo estudiamos el domingo anterior? ¿Por qué decía el reino de Dios? Porque Dios a través de Israel manifestó a su rey que reinaría sobre todas las naciones. No ha llegado ese momento, aún esperamos que vengan las nubes del cielo. Bueno, y aquí yo voy yo con esto. Fíjense cómo Dios anticipó al hombre. 1 Samuel 1, del 5 al 7. Vamos a 1 Samuel. Dice, sin duda, cuando dice, sin duda pondrás por rey al que yo escogiere. Y fíjense, Dios prohibió poner a ningún extranjero. Si ustedes siguen la lectura, ¿cierto? ¿Ya saben la historia que no conoce 1 Samuel 1? ¿Qué cambió lo R, pastor? 1 Samuel 1.
habla de David. Pequeño error. Voy a anotar rápido. Dice aquí, en 1 Samuel 1, verso 27, dice, por este niño te oraba, dice, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le he devuelto también a Jehová. Yo también, dice, yo pues le vuelvo también a Jehová. Hermano, disculpe, aquí no. 1 Samuel 1, 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí, está hablando de Samuel. Yo pues le vuelvo también a Jehová, todos los días que viviere, será de Jehová, y adoro allí. Ya. Después ella hace su cántico, ¿cierto? Y en el capítulo 3, después de 1 de Samuel, dice la palabra lo siguiente. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta, es decir, Dios no hablaba hace tiempo, ¿cierto? Por medio de profetas. Y aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Y Samuel estaba durmiendo, dice, en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondióle, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y sabemos la historia, ¿cierto? Yo era tan pequeñito que no sabía quién le estaba hablando. Pero era Dios quien estaba hablando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con Samuel? Que Dios no lo escogió como profeta para ungir ¿a quién? A David. Entonces David, cuando fue ungido, y cito el texto, ¿cierto? ¿Por qué cito esta historia? Para que recuerden que Samuel fue escogido de Dios por profeta. Samuel fue ¿quién? Ungió a David. Ungió, dice, a David. Un ¿Cuál es la diferencia? Un profeta, ¿qué sabe? ¿Qué hace un profeta? Habla con Dios, ¿cierto? Dios le habla a él y le comunica lo que sea o lo que va a ocurrir. Entonces David, como profeta, yo como sinónimo de profeta como espíritu de Dios, ¿cierto? Es el que unge o señala a David. Y señala a David como rey. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cómo podemos saber que Abraham era profeta? Porque Dios habló con él. Bueno, ¿cierto? ¿Hablaba Adán con Dios o no? O sea, también era profeta. Pero después Dios no lo hizo con todo. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
y de lo que él se agradaba, de eso Dios tomaba para manifestar su voluntad. Dios ha hablado antes, dice Hebreos 1, a los padres con los profetas. En nuestros posteriores días, dice, nos ha hablado por él. Aquí quiero llegar con lo que estoy diciendo. De que si Dios dijo que se escogiera a alguien por rey de Israel, debiera ser aquel que Dios hubiera elegido, la única forma en que podía hacer, manifestar Dios su elección, es a través de un profeta. Entonces, es la profecía venida de Dios la que nos ha señalado quién es el que Dios ha escogido. No somos nosotros que hemos escogido a Jesús. Es Dios quien lo ha escogido. Porque la descendencia de él, Dios levantó a Jesús de Nazaret. Y la señal que vemos en él, ¿cuál es? Que en él reposa espíritu de sabiduría, del temor del Señor, ¿cierto? Y que es justo, ¿cierto? Y aboga por los pobres de la tierra. Y en él seremos bendecidos todas las naciones, como dice la Escritura. Por lo tanto, la elección de Dios garantiza la felicidad de toda la nación y del mundo. La elección del hombre garantiza solamente la felicidad de algunos pocos. ¿Cierto? Así que vemos claro de que este mundo solamente va a estar en felicidad o en el reino de Dios cuando gobierne aquel que Dios haya escogido. Y fíjense que Dios previno eso. Sabemos que posteriormente cuando Samuel envejeció, ¿cierto? En 1 Samuel 8, veamos. Que este texto lo pueden leer completo, ¿no? Si quieren, en su casa, yo me haré algunas cosas. Lo de siempre. La palabra de Dios es escasa, ¿cierto? Y Dios había dicho, profeta como yo levantará el Señor. Y aquí me sale el año, porque digo yo, Jesucristo no solamente era rey, era profeta también. ¿Cómo podemos saber que Jesús es profeta? Cuando estaba delante de Lázaro de la tumba, antes de resucitar a Lázaro, ¿qué dijo? Te doy gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Es decir, hablaba con Dios. ¿Cierto? Y quedó claro que hablaba con él porque resucitó a Lázaro, ¿cierto? Por si no tuviera la duda. Entonces aquí tenemos a Jesucristo dos cosas. También David era profeta. Consultaba a Jehová y Jehová le respondía. Y a veces también le respondía a través de otros profetas, que no era el mismo. Pero Jesús en este caso hablaba con Dios. Dios hablaba con él. Incluso él dijo que había recibido mandamiento de Dios de lo que debía decir y de lo que debía hacer. Con mayor razón era profeta. Pero ¿qué pasa en Israel? Cuando Samuel se iba a morir, ¿qué les preocupó a los que estaban con él? Que hacían que así, ¿quién lo guiara? ¿Cierto? Y aquí dice, y aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Lo peor que usted puede elegir. Usted no elija nunca al hijo de alguien. Ni los gobiernos esos resultados. Dice, puso a su hijo por jueces de Israel. Dice, y el nombre, dice, de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre de su segundo, Tadatá. A lo que me importa, verso 3, mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon, como es por costumbre, a la avaricia, recibiendo el cohecho y permitiendo el derecho. Se acabó la bendición. ¿Se fijan entonces que un profeta no engendra necesariamente profetas? Para que una persona no sea avara, le robe o le quita los demás o haga justicia por plata, simplemente tiene que... Lo único que lo puede ir de la avaricia es creer que hay algo superior sobre él que le va a tomar cuenta de lo que hace. Es decir, debe creer en Dios. Si no cree en Dios, necesariamente va a caer en la avaricia. Si no cree en el juicio de Dios, necesariamente va a caer en la avaricia. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Estoy leyendo en 1 Samuel 8 o 5. Y dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como toda la gente.
Dígame usted, ¿no anticipó Dios esto antes en la ley? Lo leímos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Esto, de que Dios lo diga tan claro mucho antes, cuando usted se quiere escoger un rey, eligen al que yo diga. Pero lo interesante aquí es que elegir un rey significa despreciar a Dios. Entonces Dios, esta debilidad porque Dios le ha dicho, profetas levantaré de entre medio de tus hermanos. Entonces aquí pasan dos cosas. Se abre la promesa en dos palabras. Profeta, os levantaré. Y aquí dice, rey al que Dios escogió. Entonces dice, bueno, como ahora van a tener un rey, no necesitan tener profeta. O estas dos cosas, estas dos palabras de Dios siguen vigentes. Siguen avanzando en paralelo. Al parecer estas dos cosas pueden ahora estar resumidas. Ahora el profeta pasa a ser rey también. O sea, el dirigente va a ser rey profeta. ¿Para qué esta rareza? Porque vemos a Jesús en ambas cosas. Nosotros vemos que sabía lo que iba a ocurrir, por lo tanto era profeta, y además la Biblia dice que es el rey de Israel. Entonces dice aquí la Escritura, más adelante, verso 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho, verso 8, desde el día que los saqué de la tierra de Egipto hoy, que me han dejado y han servido a Dios ajeno, así hacen también con testigos. Ahora pues oye su voz, más protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. O sea, Dios nunca le dio rey porque los derechos. ¿Qué hacían los reyes? ¿Qué hacían los reyes? Tomará a vuestros hijos y pondrán sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, o sea, los armas para la guerra. Se elegirá capitanes de mil, os dais a sí mismo para caer en sus campos, y siguen ellos sus mieses, y se hagan sus armas de guerra y los pertrechos en sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Así me tomará todas vuestras tierras, vuestras viñas y vuestros buenos olivarios, y los dará a sus siervos. Él llamará vuestras simientes y vuestras viñas para dar a sus eunucos, etc. Él tomará vuestros siervos, de vuestras siervas, de vuestros buenos mancebos y de vuestros asnos, con ellos conforme sobre. Llamará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. ¿Eligieron bien? Mal escogido. Porque de hecho, después si ustedes leen la ley, dice, el rey cuando reinare hará un traslado de la ley, dice, para que no se soberbezca y aflija a sus hermanos. O sea, es lo que le pasa a los reyes generalmente. Cuando llegan a, porque nos pasa a todos los seres humanos, llegamos a cierto estatus de poder y empezamos a maltratar. ¿Le pasó a Salomón eso? ¿Qué recuerdan ustedes de Salomón? Empezó a oprimir algunos del pueblo. A todos nos pasa. Y terminó en su versión contraria. Bueno, el rey que Dios entonces ha manifestado en Israel ha sido un rey que Dios puso un requisito. Tenía que ser el que Dios eligiera. ¿Cierto? Y a diferencia de todas las otras naciones, ¿cierto? A diferencia de todas las naciones, solo una nación puede decir que Dios estableció ley para que en ella se eligiera al que Dios escogiera. Por lo tanto, el único que tiene el derecho legítimo en el mundo de reinar sobre el mundo es el que Dios ha escogido. Bueno, entonces, desechó el pueblo a Dios, tuvo su rey, pero después Dios se lo quitó y ungió a David por rey y hizo una promesa para decirle a él que de ahí en adelante, ¿cierto? Habría una simiente que Dios levantaría para que se sentara sobre su trono. Terminando entonces la idea de hoy día, la idea de reflexionar sobre el trono de Dios, sobre el reino de Dios.
El Mesías entonces, según Isaías 9:7, se sentaría sobre el trono de David. Un niño no es nacido, hijo no es dado, principado sobre su nombre, admirable, dice, y se sentará sobre el trono de David, dice, ¿cierto? Y lo delataba de su imperio, dice no tendrán término. Eso lo leímos en Isaías 9:100 en adelante, lo pueden leer. Es aquí donde se empiezan a reunir todas las cualidades de este Mesías, ¿cierto? Que dijimos que un rey que va a reinar para siempre sobre el trono de David. Entonces ahora dice, el que Dios escogiere de la simiente de David. Y aquí pongo yo otra palabra de Dios. Al que Dios escogiere de la simiente de David. ¿Cierto? Ahí lo aporto. Por lo tanto, no es cualquier persona, sino alguien que fuera de... ¿La salvación viene de los judíos? De ahí levanto de haber nacido. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que no. Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Fue de la tribu de Judá, como la misma escritura nos da testimonio, ¿cierto? Bueno, pero también este rey tiene un trono. ¿De qué estamos llegando al fin del estudio? Y de aquí vemos, ahora vemos la necesidad del Armagedón con esto que vamos a leer. Jeremías 3:17. Pero lo escrito bien, si no se los digo en memoria. ¿3:17? 16, no, 17, pero no importa si leen un versículo hasta después, a veces ayuda mucho más. Y que se lee todo Jeremías. Bueno, esto lo sabemos nosotros, ¿cierto? Miren lo que pasa ahora, como Dios nos empieza a hablar del tiempo futuro. Verso 12, muy bien, lo leo también de pasar. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón, y devuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. ¿Cuál es lo bueno de Dios, hermano, cuando se enoja? No es muy bueno cuando se enoja, porque puede hasta llegar a perder la vida, ¿cierto? Pero tiene misericordia después. No guarda oración. No, ¿la gente es así? No. ¿Qué pasa con nuestros hermanos del norte? Hicimos una guerra contra ellos, hubieron muchas cosas horribles que ocurrieron, ¿cierto? En la guerra, pero ellos todavía no nos perdonan eso. Y hasta el día de hoy ha pasado el odio de un lado, casi 100 años. Así que no puedo meterse con las personas, porque odian para siempre. Se quita más con todo. Conoce pues, pero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Prevaricar significa violar conscientemente la ley. Y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso. Se refiere a que ha adorado a otros dioses. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Por qué lo dice? Porque Israel es su esposo, ¿cierto? Y porque Él la cuida. ¿Por qué es esposo? Porque la protege, la cuida, la sustenta. Está escrito, Dios hizo de todo eso con ellos, ¿cierto? Y dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. Uno de una ciudad, o sea, un pequeño remanente de cada lugar. Y los introduciré en Sión. ¿Qué quiere decir? Los haré vivir en Jerusalén. Miren lo que dice después. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia.
Entonces fíjense que al pueblo Dios le promete, el pueblo arrepentido, ¿cierto? Porque ahí se convierte. Dios lo introduce en Sion. ¿Y qué va a haber en Sion? Pastores o reyes o gobernantes, ¿cierto? Pastores, ¿qué dice ahí? Según mi corazón, Que os apacienten. conciencia e inteligencia. ¿Qué dice pastores según mi corazón? ¿Qué quiere decir eso? Profeta. ¿Qué dice según mi corazón? A los que yo he escogido. Guías que yo he escogido. ¿Cierto? Otra vez ahí vamos a estar bien porque va a ser Dios quien va a escoger a estos pastores, ¿cierto? Denme un segundito. Esto lo voy a referir a Ezequiel, versículos 21 al 26. Ezequiel 37, del 21 al 26. Voy a leer lo que se dice. Y lo salió una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Luego dice, y mi siervo David, versículo 24, será rey sobre ellos, y a todos ellos será un pastor, y andarán en mis derechos, y mis ordenanzas guardarán, y las pondrán por obra. Eso lo dice el versículo 24, ¿cierto? Se refiere a Jesús con mi siervo David, ¿verdad? Mi siervo David. David ya había muerto hace mucho tiempo. Y Dios les dice que les va a dar por rey a David. Y aquí que entendemos, tal como lo de Juan el Bautista. Se dijo que él era el Elías, que había profetizado la Escritura. Pero el Elías porque vino con la virtud y el poder de Elías. Jesús es el David porque viene con la virtud y el poder de David. ¿Cierto? Y mayor que David porque es antes que él, como Jesús dijo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí, verso 26, y concertaré con ellos pacto de paz perpetuo, pacto será con ellos y los aceptaré y los multiplicaré. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Entonces aquí también dice, estará su santuario para siempre. Ezequiel 37, el que estábamos leyendo recién. 37. Y en Jeremías, entonces volvemos a Jeremías, cuando hablábamos de pastores según mi corazón, ¿cierto? Quise ahí de decir que Dios va a traer de nuevo a David, ¿cierto? Va a hacer que el pueblo de Dios sea gobernado por alguien que Dios ha escogido. Y Dios ha escogido a Jesucristo. ¿Cómo lo ha hecho a través de las señales y milagros que por mano de Dios fueron hechas? Dios lo señaló como su hijo. Y lo dijo más de una vez, este es mi hijo amado, él lo hizo. Y se le he glorificado y le glorificaré. Y se mostró en gloria también Jesús delante de sus discípulos, cosas que solo el poder de Dios podía haber permitido o hecho. Resucitó muertos, sanó enfermos, echó fuera demonios, todas estas cosas que lo señalaban a él como un varón aprobado por Dios, ¿cierto? Entonces aquí dice, en Jeremías, y aquí quiero que dice, verso 16, Jeremías 3, 16, y acontecerá que cuando multiplicaréis y creceréis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, que no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. O sea, aquí está diciendo que nunca más va a haber arca del pacto. Ojo con aquellos que creen que Dios quiere que sigamos nosotros adorándolo a la antigua usanza judía. Y en aquel tiempo, cuando no se haga más, llamarán a Jehová trono de Jehová. Entonces, ¿cuál es el trono de Dios?
En aquel tiempo llamarán a Jerusalén Jerusalén, trono de Dios. Entonces, cuando dice todo rey, tiene un reino, Israel. sí. Pero además, ¿cuál es su trono? Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el trono del rey? Jerusalén. Igual al trono de Dios o de Jehová. Entonces, Dios está diciendo que su trono es Jerusalén. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y toda la gente se congregarán a ella en el nombre de Jehová, donde en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su corazón malvado. Es decir, este pastor que Dios manifiesta ahí va a guiar a las naciones, porque cuando dice que correrán a él, ¿qué van a escuchar ahí? El trono de Dios, ¿qué estará ahí? Su ungido, el que Dios ha escogido, para regir y para guiar a las naciones. Eso lo estoy leyendo en Jeremías 3, versículos 17, 16 y 17, si lo quieren anotar. ¿Qué hice? Leí primero Jeremías, hasta donde decían los pastores según mi corazón, me fui a Ezequiel, dije que ese pastor iba a ser David, que Dios levantaría nuevamente, y luego me fui abajo y leímos, volvimos a Jeremías 3, y leímos abajo que ese trono es el trono de Jerusalén, que el trono del rey de Israel es Jerusalén. Por lo tanto, terminando la idea final, vamos a leer un poquito ya. Bueno, aquí les leo lo que dice la Escritura, ¿cierto? Te lo pueden leer en Jeremías 14, entonces, versículo, le he dicho 21 y algo del 19, ¿cierto? Jeremías 14, de 19 al 21. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste ir sin que nos quede cura? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de cura y hay turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad e iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria para ellos. Entonces aquí le puedo decir yo que Sion o Jerusalén es el trono de la gloria de Dios. Implica Sion, Jerusalén, es el trono de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa que es el trono de tu gloria? Donde se manifiesta tu poder. La gloria es el poder de Dios. ¡Qué maravilla! Y ahora llegamos al versículo que realmente debido a ser el Evangelio, porque eso le decía que esto tiene que ver con Armagedón. Dice, partimos diciendo entonces que había una nación como Amalek, que era el prototipo de todas las naciones que se levantaron contra Israel. Quisieron levantarse contra el trono de Dios, que estaba en Israel, que luego tuvo un lugar geográfico definido, fue Sion.
Y en él iba a gobernar el rey que Dios escogiera. Y por medio de él, de profetas, como el caso de Samuel que vimos, ¿cierto? Entonces, es la voluntad de Dios manifiesta que este rey gobierne. El trono donde gobierna es Jerusalén, Sión. Es el trono de su gloria, lo vimos recién. Y ahora en Jeremías 17, versículo 12, dice, miren lo que dice. Dice, el trono, dice, trono de gloria excelso desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Trono de gloria. El santuario. Entonces, tal como aquí te lo ven en la foto acá adelante, si hubieran visto, lo más excelso de Jerusalén era su templo, y lo más excelso de su templo era el lugar santo y santísimo, y más santísimo de los dos, el lugar santísimo que es el trono de la gracia, donde Dios estaba, su arca, pero en los días posteriores que hablamos son superiores, porque no hablamos arca siquiera, sino que la misma ciudad se la llama Jehová allí. Terminamos entonces con lo que estamos leyendo. ¿No? Hay un descendiente de David que gobernará sobre su solio. Ese solio es Jerusalén. En el Salmo 2 dice, vamos al Salmo 2, lo siguiente. Y ahora lo podemos leer y releer con mayor conocimiento de lo que estamos leyendo. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan vanidad? ¿Qué hizo Amalek? Se levantó contra el trono de Dios. ¿Cierto? ¿Qué hizo Babilonia? Se levantó contra el trono de Dios, que Dios lo usó para castigo. Asiria. Estaba entendiendo. ¿Qué hizo Roma? También se levantó en los días de Cristo y sometió a Israel, ¿cierto? Por sus pecados, sí, por sus pecados. Pero Dios después les pagará la soberbia de ellos, ¿cierto? Como lo hizo con el rey de Siria. Después dice, y los pueblos piensan vanidad. ¿Qué vanidad piensan los pueblos? Miren, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus coyuntas. ¿Qué es lo que es la coyunta? Y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, es como que Dios nos tuviera sujetos. ¿Cierto? Como que Dios nos sujeta. ¿Cierto? Ellos quieren libertarse del reino de Dios. No quieren que el que Dios ha ungido gobierne sobre ellos. Entonces dice, rompamos con sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. O sea, eso no lo van a poder hacer. Dice, entonces hablará a ellos su furor y turbarán los consumidores. Yo espero puesto, dice, mi rey sobre Sión. Entonces, te fijas que la lectura que hicimos antes es correcta, que el trono de Dios y su gloria es Jerusalén, su santuario. Dios ha puesto a su hijo, ¿dónde? Ahora. En los cielos. Alabanza el nombre del Señor, porque Él aclara las cosas ocultas. Miren, ¿dónde ha puesto Dios a Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿Cómo podemos saber eso? Daniel dice, Siéntate. cuando viene este hijo del hombre en las nubes, ¿a quién se acerca? ¿Delante de quién se acerca? Al anciano de Dios. Es decir, estamos viendo a alguien que no que viene a la tierra, sino que viene delante de Dios. Y recibe todos los reinos, ¿cierto? Y todo después todas las naciones reciben. Jesucristo, cuando resucitó, ¿dónde se sentó? ¿Dónde está eso? Enunciado en Apocalipsis. Perfecto. ¿Pero dónde? ¿En qué parte de Apocalipsis se nos dice cuando el Hijo del Hombre viene delante del anciano de grande edad y recibe la honra y la gloria? En el 10. ¿Ya por qué?
Porque dice, ve una multitud central al frente al trono de Dios y del Cordero. Ya, pero estamos hablando de que el Cordero llegó delante del trono, no la multitud. ¿En qué parte pues habla la Biblia de eso? Se los dije ya. En Apocalipsis. Sí, pero le acabo de decir la respuesta. El anciano, cuando la tiene, fíjese, viene un hijo en las nubes del cielo y llega el anciano de grande edad y recibe la honra, la gloria y todas las cosas. En Apocalipsis capítulo 5 aparece un cordero como morado y nadie es digno de tomar El libro. el libro. ¿Qué hay en el libro? Se abren los sellos. Estaba escrito. El juicio, El juicio de mundos. la autoridad del Hijo para hacer juicio sobre todo. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, el que venga a los juicios. El león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. ¿Por qué dice que es el león de la tribu de Judá? Porque dice, ¿qué dice? No será quitado el cetro de Judá, el reino de Judá. No será quitado hasta que venga Silo. La raíz de David. Y a él dice, se congregará. Todas las naciones. ¿Y por qué Jesús decimos que ese es el día que se llega al Padre? Porque cuando usted lee en Apocalipsis 5, está leyendo lo que se leía en Daniel 7. Dice, digno es el Cordero de tomar la honra, el poder y la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque ha sido inmolado. ¿Por quién dio su vida? Por nosotros. Entonces vemos que Jesucristo, ¿a dónde está hoy sentado? En Sión celestial. Dios lo ha puesto en la Sión celestial. Dios lo ha puesto en la Sión celestial. Está preparando morada. Pero el falso Cristo, el Mesías, pondrá sus tiendas entre los mares en el monte deseable de este santuario terrenal. Es por eso que Pablo estudia cuando todavía está el templo dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose parecer Dios. Por lo tanto, las naciones que van a elegir un gobernante que quiere ocupar el lugar del trono de David, pero Dios no se lo permitirá. Jesús vendrá en las nubes del cielo y lo vendrá a destruir por haber sido el último y gran Amalek que se ha levantado para tomar el trono de Israel, el cual le pertenece al descendiente de David, a Jesucristo, que es antes que David, al cual Dios le resucitó y le señaló como hijo de Dios y lo sentó a su diestra. ¿Ven entonces que esto de un anticristo y de un templo y que se luche por eso no es una cosa que nos salga de la cabeza a nosotros? Dios está sentando a su hijo a la diestra. ¿Por qué no lo sentó en esta Jerusalén terrenal? Porque lo sentó en la Jerusalén que permanece. La Jerusalén de arriba es libre, la de abajo, ¿se acuerda que dice Pablo? Es esclava. No tenemos aquí ciudad prominente, buscamos la porvenir, nosotros queremos estar en esa ciudad que está en los cielos. Y allí Jesús está sentado a la diestra. Y que hay una ciudad de los cielos es evidente. Abraham no recibió ninguna cosa mientras estuvo en vida, peregrinó solamente. Dan a entender que buscaban patria, es decir, no existía esta patria en la tierra, que buscamos la patria que Dios traerá como Jesucristo, la que establecerá Jesucristo cuando regrese. Habiéndonos él comprado con su sangre, habiendo muerto por nuestros pecados, nos traerá esta gloria. Así que todo esto que dice es para decir que el reino de Dios no solamente es algo que Dios ha prometido, sino que Dios ha propuesto establecerlo. Que Dios se prometerá establecerlo acá en la tierra por medio de Jesucristo cuando Él venga en las nubes del cielo. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir de toda esta belleza? Solamente gracias a Dios por ello, ¿cierto? Gracias por su misericordia con nosotros. Dice Jeremías 33.
Y aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Qué versículo? Esto es para llorar. Voy a tratar de no emocionarme. ¿Qué versículo? No lo voy a leer bien, pero miren lo que dice. Anótese esta joyita. 23, versículo 14 al 17. Aquí está la esencia y el motivo por el cual esta iglesia está formada. En esta lectura que tenemos aquí. Porque es la promesa que esperamos, ¿cierto? Que se manifieste. La justicia de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo para el perdón de los pecados. Su justicia es que Él pagó nuestros pecados, pagó su vida. Por lo tanto, todo aquel puede entrar en este reino que hablamos solamente creyendo que Jesús murió y resucitó por Él. Y por lo tanto es el Hijo de Dios. 33. Y en Jeremías 33 se nos fundan todas las promesas en una sola. Dice aquí, en aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David pimpollo de justicia, o renuevo de justicia. Fíjense, Jesús es un renuevo de justicia, porque viene hacia el juicio en la tierra. Juicio y justicia en la tierra. Y dice, hará juicio y justicia en la tierra. Eso es lo que viene a hacer. Y si viene a hacer juicio y justicia en la tierra, lo hará a todas las naciones. ¿Me equivoco? Qué bien. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Esto, si lo quieren complementar para que la sopita sea mejor espiritual, pueden leerlo en 1 Corintios 15, está a la vuelta de la Biblia más abajo, versículo 24 al 28. Dice, antes de seguir leyendo Jeremías, luego al fin cuando dice, entregará el reino a Dios y al Padre, Jesucristo. Cuando haya quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Es decir, ¿qué viene a hacer Jesucristo? A quitar todo imperio, potencia y potestad. Por eso dice, renuevo de justicia, para que haga juicio y justicia en la tierra. ¿Qué les parece? ¿No les alegra que el que nos salvó, el que nos redimió con su sangre, nos prepara un reino de gente justa, donde no haya más iniquidad, no haya más perversidad, donde la erradique el Señor de la tierra, que es lo que pretende hacer? Y como pretende erradicar la injusticia del mundo, los que no se hayan arrepentido no van a entrar en ese reino, van a ser consumidos de Dios en ese día. Por eso que dice arrepentidos y creer en el Evangelio. Y aquí dice claramente la palabra del Señor: porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Lo dice de Jesucristo. O sea, cuando Él venga a reinar, va a venir a reinar para deshacer a todos los enemigos de Él. Todos los que van en contra de la justicia que es de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Amar al prójimo como uno mismo. Que dice, Jesús decía, todo lo que ustedes quieren que la gente haga con ustedes, háganlo ustedes primero con ellos. Esa justicia, no una justicia impía, ¿cierto? Donde yo mato a otro y hago lo mismo. Sino que cada uno, dice, mire su propia vida, su propio ojo. La justicia de Dios. Y dice, y el postrer enemigo que será destruido sería la muerte. Y todas las cosas, dice, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetas a sus pies, claramente está acentuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Y luego cuando todas las cosas le fueren sujetas, ¿a quién le van a ser sujetas todas las cosas? A Jesucristo. Todas las naciones de la tierra se sujetarán a Jesucristo. ¡Qué maravilla! Y luego cuando todas las cosas le fueron sujetas, también el mismo Hijo sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todo. Entonces viene a hacer juicio y justicia para sujetar todas las cosas a Dios. Porque él mismo después de reino sujeto se lo entregará a Dios. Para que Dios sea el todo y en todo. Por lo tanto, espera el propósito de Dios de que Jesucristo quite todo imperio y potestad está en la Escritura.
La venida de Jesucristo no es una venida mística, es una venida gloriosa, con poder, donde Él va a someter a todo imperio y potestad. Por eso es que Jeremías lo llama renuevo de justicia. Si la maldad no es mística, la maldad es concreta. Aquí cada uno mata al otro, le roba, hace daño, se engañan unos con otros, le quitan la mujer al prójimo, corren los cercados, no pagan el sueldo debido. Toda esa injusticia, ¿cierto? Dios no la quiere más en la tierra. Y Jesús traerá la destrucción de todo reino impío. Y fíjense, todos los otros reinos son Saúles. ¿Cuántos Saúles van a tratar de matar a David ahora? Todos. ¿Se repite la historia? Y los que se opusieron de parte de David van a ganarse el odio. Llegó a aborrecer Saúl a Jonatán, su hijo. Nosotros somos Jonatán. Amamos a David, pero nuestro padre nos aborrece. Por causa de amar a David. Porque hacerse amigo de su enemigo. ¿Entienden cómo por simpatías con Cristo es lo que nos toca? Pues mi hermano, estas cosas que hemos leído aquí no son imaginaciones del que está aquí, y por eso esta iglesia está inscrita en la promesa acá. Nosotros esperamos este pimpollo de justicia, que hará juicio y justicia en la tierra, que ya nos ha traído la salvación por su muerte y su resurrección, ¿cierto? Pero dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará seguramente. Y esto es lo que la llamarán Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará varón que se siente sobre tu trono en la casa de Israel. Es decir, que por qué Dios traerá este reino eterno, estable y durable para siempre, que va a someter a todas las naciones por medio del impollo de justicia, porque así prometió Dios a David. No faltará de ti varón que se siente sobre sus órdenes. Es decir, todas las naciones han querido comerse a Israel, pero Dios hará prevalecer el cuerno de su ungido. Y este va a prevalecer y va a poseer la huerta de su enemigo. Es decir, va a prevalecer sobre todo lo que se levante en contra de él. Acuérdense la promesa hecha de David: no lo avasallará, hijo de hombre, dice. Nadie va a poder contra el Cristo en día que parezca. Todas las naciones van a quedar sometidas a él, porque quitará todo imperio y potestad. Lo dice el apóstol Pablo. Así que mi hermano, Dios lo ha sentado a su diestra y las naciones están enojadísimas. Si usted se pone de parte de David, que Dios ha escogido hoy, que es Jesús, sin duda, Saúl lo querrá matar. Los demás es los que matan el cuerpo, es. No tienen más que hacer. Hoy no vemos que se levante una persecución contra el cristianismo. Somos afortunados, ¿cierto? Pero algún día puede tocar de alguna de nuestra generación. Y estas cosas las decimos para ellos, ¿cierto? O por si los días posteriores nos tocar, ¿cierto? Poner nuestro cuello por Cristo, Dios nos ha dado en cuello. Porque amar a Jesucristo significa que el mundo lo aborrece. Porque las naciones están amotinadas contra el Cristo. Tienen una sola voz, no queremos que lo reine, ¿cierto? Y de hecho, el evangelio que se predica, en el cual le reconocemos como Jesús, a Jesús como Salvador y como nuestro Rey futuro, ¿cierto? Como nuestro Rey de nuestro corazón ahora, eso no le gusta a la gente, ¿cierto? Ellos quieren seguir amándola. Dios le bendiga a mi hermano. Espero que no haya sido demasiado pesado el estudio de hoy día. Pero el propósito de esto era que nosotros pudiéramos reunir el concepto reino de Dios, trono, lugar, Israel, santuario de Dios del trono, y Dios ahí quede, establecer su reino de justicia para siempre, en su pimpollo de justicia, que va a reinar ahí. Si Dios quiere hacer que su hijo reine en Sion, bajando la ciudad a morar donde antes moraba, y otro va a querer tomar la misma morada para sí como rey en lugar de Dios, el anticristo, ya saben lo que va a ocurrir. Va a haber una guerra. Dios vendrá a batallar desde los cielos con su Hijo y someter a todas las naciones. Así que, como decía al principio, cuenta regresiva. Estamos en una cuenta regresiva para la manifestación de este reino. No será mañana ni pasado, hay señales que tienen que introducirse primero. Más importante, como les diría en el principio de dolores, las señales mayores, los dolores mayores, es que se empiezan a manifestar. Pero sí sabemos que no hay palabra de Dios que haya vuelto al vacío. Que Dios le bendiga.